palabra lo que compartimos la semana anterior, la segunda parte. ¿Alguien se recuerda de lo que hablamos la semana pasada? Las plagas, ¿cierto? Y las plagas tienen una representación, una deidad. Entonces, como iglesia, como casa profética, damos gracias al Señor por las oportunidades que Él nos da, los tiempos que Él abre, las puertas de oportunidades que Él tiene. La semana pasada o días atrás, habíamos estado un poco adormecidos, no entendiendo los tiempos que Dios estaba marcando o teniendo la tendencia a adormecernos. Y no entender los tiempos que Él estaba marcando, las etapas, las estaciones, las puertas de oportunidad que Él estaba marcando en nuestras vidas. Gracias al Señor, a través de lo que Dios nos habló la semana pasada, en alguna medida pudimos despertar y ser más conscientes de aquello que el Señor nos está trayendo. Pero junto con ello creo que el despertar es progresivo. No es completo en un solo momento, sino que viene por etapa. De una etapa menor a una etapa mayor. Y vamos despertando a la realidad del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Amén. Constantemente estamos en ese despertar. Pero debemos ser agradecidos, iglesia, casa, familia, comunidad, como queramos llamarlo, de las oportunidades tremendas que el Señor nos da y valorar aquello que el Señor nos ha entregado. Entonces, hoy día podemos ver que en algún momento, como el Señor nos mostró parte de la cultura de su reino o la cultura de su reino y hemos podido asimilarla, hoy día podemos ver que en algún momento, como fuimos punta de lanza, otros también se están atreviendo a conquistar lo que el Señor les está revelando, de acuerdo a la medida, de acuerdo a la estatura, en este tiempo que estamos en medio de revuelos tremendos en cuanto a la fe. No sé si ustedes se han dado cuenta o han escuchado por las noticias, cómo ha sido o está siendo en alguna medida cuestionada la iglesia evangélica por ciertos líderes que están desarrollando algunas cosas que no van de acuerdo al corazón del Señor. Digámoslo así con todas sus letras. No tiene que ver con el corazón de nuestro Padre, con el corazón de nuestro Dios. Y esas cosas se tienen que hacer evidentes en un momento determinado. Pero junto con eso también vemos cómo hay un pueblo que sigue clamando, que sigue gimiendo y que se sigue levantando a favor de esta tierra, a favor del pueblo que Dios nos ha permitido conquistar. Pero también junto con ello, todo lo que, o parte de lo que hablamos la semana pasada, ha venido a influenciar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y vamos despertando de una medida menor a una medida mayor. Entonces quiero que podamos, no sé si tiene por ahí lo que le pasé, y me pasa el que dejó encima de la esta. Gracias. Que podamos en alguna medida hacer un pequeño resumen o un resumen de lo que el Señor nos habló, de lo que el Señor me habló para poder ministrar en este día y desde la semana pasada en adelante. Mencionaba la semana pasada que en otras oportunidades cuando celebramos esta fiesta de Pesaj, proclamamos en algún momento saliendo de la esclavitud de las deidades, de todo lo que significa, porque el Señor confrontó a estas plagas y toda la influencia que ello traía. Entonces en un momento nosotros hicimos esa proclama, pero no entramos en una profundidad o no entendimos mayormente lo que significaba. Y hoy día, desde la semana anterior, vuelvo a insistir, hemos estado hablando de esto, de lo que significa la influencia, porque a veces hay actitudes y hay condiciones que tenemos y no entendemos por qué están. Y sin embargo, están ahí y son repetitivas y son cíclicas. Y tratamos de salir de ellas, pero volvemos a caer y tropezar, como dice alguien por ahí, en la misma piedra. Y necesitamos entender, visualizar, focalizar de dónde viene este tipo de influencia, para de esa misma forma poder derribar todo lo que viene de parte del adversario, el enemigo, sistema del mundo que está operando en medio de nuestra sociedad y principalmente en aquellos que son hijos de Dios, que han decidido acercarse a Él, que han decidido conocerle. Hay gente nueva que se está sumando a la casa y en una primera etapa hay decisiones que son tremendamente difíciles. Poder dejar quizás en algún momento la influencia o la compañía de algunas amistades que a veces no nos edifican, a veces eso es complicado, pero debemos cortar
en algún momento algunas relaciones que son un poco tóxicas, pero eso trae consecuencias a nuestra vida, en nuestro caminar, pero también junto con ello son los pasos que el Señor nos permite que podamos caminar para poder tener una estatura mayor de confianza, de fidelidad a nuestro Dios, de creer, de fe y de conquistar el diseño y el llamado que el Padre tiene con cada uno de nosotros. Pero junto con eso, al tomar esas determinaciones y esas decisiones, se levanta en un antimodelo que viene a afectar nuestra relación con el Señor y que atenta en contra de lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Entonces veíamos la semana pasada cuando el Señor le da una instrucción a Moisés y le dice que debe sacar al pueblo. En el libro de Éxodo lo hablábamos y le dice que le diga a Faraón, le dice así, en Éxodo 7 del 15 al 17, le dice, luego anúnciale lo siguiente, el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Y esa fue una proclama que desatamos la semana pasada y que continuaremos desatando hoy día. O sea, hay condiciones y actitudes en las cuales hemos sido confrontados en esta última semana y en este último tiempo que debemos dejar, cortar ese tipo de influencias, porque no nos permiten caminar en plena libertad. No nos permiten caminar conforme a lo que Dios nos ha estado hablando. No nos han permitido escuchar con inteligencia. No nos han permitido ser reverentes delante de la presencia del Señor. En algún momento hemos venido al altar, no con la mejor actitud, y hemos manchado el altar del Señor. Porque nuestros corazones han estado dañados por ciertas influencias. Y mencionábamos ese día que no debemos desconocer las artimañas, las maquinaciones del enemigo. Como hijos de Dios debemos estar alerta, atentos a aquello que el Señor nos está mostrando y conocer también las artimañas del enemigo. Es que soy yo el que tengo que... Confrontando a los dioses de Egipto y su influencia. Éxodo 12:12 dice, porque esta noche pasaré por Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y esto es muy importante, amados. Por eso que mencionamos, estuvimos hablando de las plagas, porque el Señor lo dice así, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. O sea, no fue una confrontación solo a lo natural, porque muchas veces hemos visto como que todo este tipo de manifestaciones tremendas de parte del Señor, a través de las plagas, lo hemos visto en alguna medida como una forma natural. O sea, vinieron la muerte de los primogénitos, las aguas se convirtieron en sangre, vinieron langostas, y todo lo habíamos visto cuando en algún momento leímos la palabra, lo vimos como una forma natural, o sea, fue afectado lo natural del pueblo. Sin embargo, el Señor da esta clave súper importante, y dice, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo soy el Señor. Y ahí es donde dice en Primera de Corintios, 2:11 dice, para que Satán no tome ventaja sobre nosotros, pues estamos muy conscientes de sus maquinaciones. Como casa, como iglesia, constantemente debemos estar conscientes de las artimañas, de las maquinaciones del enemigo. Pero cuando Colosenses, ahí está. Cuando nos adormecemos, cuando viene esta influencia de oscurantismo a nuestra mente, no nos damos cuenta qué cosas o qué influencias están afectando nuestra vida y nuestras decisiones. Y viene la contaminación. Por eso es que anoche, cuando estuvimos en el día de proclamar, este día de Pesaj, que estamos en el día de Pesaj, que es una tremenda puerta y oportunidad de parte del Señor, no, como lo decía la pastora Jenny la semana pasada, creo que este Pesaj no va a ser de la misma forma con la cual lo hemos vivido años anteriores. Y en lo personal y como familia, creo que no fue de la misma forma. Fue con mayor profundidad, pudimos vivir un tiempo de alegría, de gozo, de regocijo en medio de ese tiempo de familia, y lo hicimos con libertad. Las personas que estaban en medio de la casa, dijimos, esto es lo que somos, y vamos a ser transparentes, honestos, genuinos. Y vamos a desarrollar esta cena como la familia que somos.
Y se desarrolló de esa forma, trayendo libertad y no siendo religiosos, que es una de las tendencias que muchas veces nosotros tenemos. Entonces, esta confrontación espiritual ha venido constantemente. Durante este último tiempo, en esta puerta que el Señor abrió, ha venido esta confrontación. Segunda de Corintios 2:11. Primera de Corintios. La tenía ahí encima, ya. Esta fue una confrontación, la primera confrontación espiritual con la fuerza ocultista de estos dos dioses, que es Apep y Edjo. Todo esto, en el fondo lo vimos la semana pasada, confrontando las aguas que se convierten en sangre. También aquí tenemos dos deidades, dos influencias espirituales que han venido a afectar nuestras vidas, que son Sobek, el dios cocodrilo, creador del Nilo, Num, el dios carnero, el dios cornudo, protector de las fuentes del Nilo, y también Api, dios de las inundaciones del río. ¿Por qué? Porque ellos tenían una tremenda adoración a este tipo de deidades y fueron confrontadas en ese momento. Porque imagínense, duró aproximadamente una semana esta plaga, y en una semana una persona no puede sostenerse porque le falta algo vital, que es el agua, que necesita. Incluso la palabra menciona que ellos cavaron un pozo al lado del río para que les pudiera salir agua. Entonces fue confrontada tremendamente esta deidad, porque ellos confiaban en el río como el dador de la vida y el Dios que se manifestaba a través de eso. Tenían plena confianza en ese Dios. Sus vidas estaban puestas en esa deidad, porque les proveía de todo, del alimento, regaba las plantas, etcétera, y les proveía de lo que ellos necesitaban. Entonces lo tenían en un tremendo altar. Entonces la adoración que ellos tenían era desbordante sobre ellos. Como hijos de Dios, nosotros no podemos idolatrar lo que tenemos, las riquezas. Este pueblo idolatraba lo que le daba la vida. O sea, idolatraba en este caso el sustento que ellos tenían. Ellos lo colocaban en un lugar muy alto. Entonces nosotros como hijos del Señor no podemos idolatrar lo que tenemos, la provisión que tenemos, de cualquier forma. No podemos idolatrar nuestra casa, las provisiones que tenemos, porque a veces la colocamos. Una de las cosas que a veces vivimos como hijos de Dios es que somos un tanto desequilibrados y somos pendulares, y lo mencionábamos también, y nos vamos de un lugar a otro, nos vamos de un extremo a otro extremo. Entonces necesitamos mantener un equilibrio, y la provisión siempre permanente para nosotros proviene de parte del Señor. Entonces, si en este último tiempo la provisión, nuestra mesa, nuestra casa, hemos creído que ha venido de parte del Señor, y no nos hemos dado cuenta cómo hemos sido influenciados por estas deidades, creyendo que nuestra provisión viene de nuestras manos, de nuestra forma de hacer las cosas, eso es idolatría y atenta en contra del corazón del Señor. Mencionábamos también que al venir esta confrontación de estos dioses, es como similar a la iniquidad. Si en nosotros hubiese iniquidad o hay iniquidad, la justicia de Dios nos va a alcanzar y vamos a vivir las consecuencias producto de vivir con esa iniquidad. Si hay influencias espirituales de estas deidades en nuestras vidas, vamos a sufrir o a vivir las consecuencias producto de la desobediencia. Amén. Es tan simple y sencillo como eso. Pero gracias al Señor que estamos viviendo este día, porque este día específico, ¿qué día es? Es un día de pesaje, es un día de libertad. La libertad con la cual Él nos hace libres. Libertad en todo sentido, en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos, el pastor Juan José muchas veces lo ha mencionado a través del grupo de WhatsApp, estamos siendo un poco más libres de toda confrontación en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Necesitamos vivirla y manifestarla. Cuando la Ivette pasó aquí adelante y habló del tema de atravesar, veía algunas personas que estaban como un poco inmunes a la palabra. Como que se colocan en inyección, como que esto no me afecta, como que esto no es para mí. Y creo que si la palabra está siendo manifestada, nos confronta a todo. Amén.
O sea, a todos nos llega la palabra del Señor. Y si nosotros estamos hoy día acá es porque nos va a llegar. Alguien de los que estamos acá, no, pero yo no confío. Podría decir, no, pero es que yo no confío en realidad en las riquezas. Yo no confío en lo que tengo. Yo confío en el Señor. Pero si hoy día estamos acá y estamos recibiendo la palabra y estamos escuchando la administración de la palabra, dice que el justo se va a justificar más. O sea, el limpio se va a limpiar más. Si usted escucha obedientemente, va a ser más limpio, va a ser más santo, va a ser más apartado de toda influencia de las tinieblas. Amén. Segunda plaga, las ranas. También otro dios fue confrontado, que es Hekek, dios de la fertilidad, la siembra, la germinación y los partos. Esta epidemia de ranas atacó el orgullo de los egipcios por el antiguo dios Eket, que estaba representado por una mujer con una cabeza de rana, era la diosa de la fertilidad. Una de las cosas que el Señor me hablaba cuando estaba hoy día, en estos últimos 2 días que estuve viendo el tema de la administración, tenía que ver con que muchas veces, o en este tiempo, amados, esta diosa o esta influencia ha estado operando en medio de la casa, derribando los sueños, trayendo infertilidad, no dando fruto. Ha venido a traer estancamiento, a no creer en lo que Dios ha dicho. Entonces, esta deidad ha venido a traer algún tipo o algún grado de influencia sobre nuestras vidas. Entonces, esta diosa era adorada porque tenía ese control y fue confrontado. Amados, ¿dónde están depositados nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos? ¿En qué estamos confiando? ¿En quién, perdón? ¿Estamos confiando nuestros proyectos de vida? ¿O en quién estamos depositando nuestra confianza o, en definitiva, nuestra vida? Definitivamente, la redundancia, en el Señor o en nosotros mismos, o en algún tipo de influencia que pueda estar afectando nuestra forma de ver la vida. Todos los que estamos acá tenemos palabras de parte del Señor, tenemos sueños de parte de Dios, pero en algún momento y en alguna medida se han venido como desgastando, se han venido como adormeciendo, y en algunos casos se han venido como a tratar de abortar. Una de las cosas que analizaba y veía a través de la palabra tenía que ver con la gente mayor de la casa. Los que tienen aquí desde 50 hacia arriba, aproximadamente, 50 primaveras, que es una linda edad. Yo estoy a punto de llegar allá, me falta un poquito. Que probablemente, y es lo que el Espíritu me hacía sentir, que a lo mejor yo no sirvo, a lo mejor con lo que ya tengo es suficiente, con lo que estoy desarrollando ya eso fue, ya he corrido la carrera, o hasta aquí nomás llegué. Es probable que las personas de esa edad hacia arriba han estado pensando en eso. Pero tengo algo de parte del Señor para decirle que sus sueños no se terminan en usted, se terminan en Él. Y Él soñó con sus vidas. Y Él tiene proyecto y propósito con usted. ¿Por qué? Porque con Moisés, cuando Él recién va a sacar al pueblo, ¿qué edad tenía Él? 80. ¿Y su hermano? Aarón. 83. Desde los 83 años, Él comenzó a desarrollar el propósito por el cual el Señor lo había llamado. Entonces los hermanos que están acá y que son mayores, no pierda la confianza, la fe en nuestro Dios. Hay harto camino por recorrer y harto que necesitamos avanzar y dignificar el nombre de nuestro Dios. El Señor es el que lo ha llamado y Él le va a colocar la fuerza, el vigor, las ganas, con su forma de ser, como usted es, para poder ministrar a las próximas generaciones. Si bien es cierto, en medio de la familia, de la casa, hay gente joven y todo,
pero junto con esa gente joven también hay gente muy valiosa, gente que tiene años de experiencia y que conoce del Señor, pero yo le digo de parte de Dios, no se agoten, sino que caminen y sigan conquistando lo que Dios tiene con ustedes. Porque a lo mejor ustedes han dicho, pero ¿cómo? Si son los jóvenes los que siempre están con la fuerza, las ganas, el deseo, la pasión de hacer las cosas. El Señor ha puesto en cada uno de ustedes una pasión diferente, distinta, para glorificar al Señor, para hacer su voluntad y para caminar como Él dice que debemos caminar. Entonces confíe en lo que Dios ha dicho de usted y elévese, conquiste, avance, desarrolle lo que Dios tiene con usted. Amén. No se rinda, no rinda los sueños, porque en el Señor están depositados todos nuestros proyectos. Tercera plaga, los piojos, el Dios de los hechizos mágicos y de la sabiduría. La sabiduría, que es una de las cosas que hemos estado viendo con los hombres, los varones, proviene de parte del Señor, pero en alguna medida también hemos estado siendo confrontados, porque a veces no hemos hecho sabios en nuestra propia opinión, no tomando los consejos y haciendo las cosas como mejor nos parece. Y hemos sido influenciados a través de estas deidades. Amén. Que son el Dios Tot, el Dios de los hechizos y la sabiduría. Proverbios 3:5 dice, confía en Yahweh de todo tu corazón, no te exaltes en tu propia sabiduría. Iglesia, familia, comunidad, no te exaltes en tu propia sabiduría. Porque si te estás exaltando en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, le estás abriendo la puerta a este tipo de deidades, por lo cual vamos a ser confrontados, o vas a ser confrontado de parte del Señor. Amén. En todos tus caminos reconócele a Él, que Él es el Señor. Si algo somos, si algo tenemos, es por Él, por su voluntad, es por su justicia, por su gran misericordia. No seas engreído acerca de tu propia sabiduría, sino que teme a Yahweh y vuélvete de todo mal. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Dios como el dador de la sabiduría, el todopoderoso, el eterno, dice que esto traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Probablemente si hemos estado cansados, agotados, físicamente, espiritualmente, es porque ha habido este tipo de manifestaciones, estas deidades. Necesitamos sacarlas de nosotros y no hacernos sabios en nuestra propia sabiduría. Las moscas, cuarta plaga. Esta plaga estaba dirigida hacia esa deidad. Huachit. No es como quieren mencionarlo, no. La diosa mosca, que era una manifestación del dios cobra egipcio, conocida como la reina del cielo. ¿Se acuerda que mencionamos eso también? Y todo tipo de influencia respecto al feminismo, a los bailes sensuales, etc. Si alguien ha tenido tendencia a ese tipo de manifestaciones, renuncia a ello en este día o en estas semanas para que el Señor completamente lo haga libre de esas manifestaciones. Quinta plaga, la confrontación sobre el dios Hathor, representada por una vaca, una reina con cuerno de vaca, es la diosa de las fiestas, la embriaguez, es la protectora de los difuntos. Esta plaga particularmente da un golpe muy profundo a la economía en términos generales del pueblo de Egipto. Sexta plaga. Y aquí entramos en lo que quedamos la semana pasada. Úlceras y llagas. Esta deidad es Imhotep. Se combinaban, para que no haya confusión. La semana pasada mencioné a Imhotep antes, pero se compatibilizan una con otra. Y la coloqué como la plaga de las úlceras y las llagas, Imhotep, que es el dios de la medicina y las sanidades. Esta plaga iba dirigida a Imhotep, el dios de la curación medicinal, que era muy aclamado cuando ocurrían este tipo de enfermedades. Imhotep era médico y llegó a ser un dios por sus propios méritos. Dos áreas
han de ser confrontadas en nuestra vida a través de esta manifestación espiritual, de estas deidades. Una que tiene que ver con que cuando nosotros estamos enfermos físicamente, ¿a dónde vamos? ¿O a dónde tenemos la tendencia a ir? Al médico. ¿Y el médico es representado por quién? Por Imhotep. Entonces, cuando tenemos algún tipo de enfermedades, ¿dónde recurrimos? A Dios, al Señor. Y Él nos va a dar la salida o Él nos va a enseñar. Si bien es cierto, hay enfermedades que necesitan ser combatidas con algún tipo de remedios, pero nuestra confianza plena, segura, debe estar en el Señor. Él es la fuente de sanidad. Él es el Señor y en Él está puesta nuestra confianza, nuestras vidas. Recordando un poco, amados, lo que pasó el día de ayer, que para mí fue igual un poco, cuando supe la noticia, bastante triste, la muerte de Julio Melgar. Un tremendo hombre de Dios, que luchó hasta el final. Hizo lo que Dios tenía que hacer, lo que Dios dijo que él tenía que hacer. Creyó hasta el final. No sé si habrá creído que él iba a ser sano o no voy a colocar en cuestionamiento lo que él estaba viviendo en su interior. Solo él dijo: yo voy a adorar, voy a glorificar, voy a exaltar a mi Padre, a mi Dios, a mi Señor. Y le decía y conversaba con mi esposa y fue una noticia bastante triste. Sin embargo, Dios tiene el control de nuestras vidas. Él sabe el día que nacemos y el día que vamos a morir. Y lo que justamente hablábamos en la mesa con Jessica, le decía, el día fue el día perfecto. Y la hora fue la hora perfecta. No sé si ustedes logran darse cuenta, pero fue una ofrenda delante del Señor. Para que su pueblo se una. En alguna medida. O en alguna dimensión. Fue la hora perfecta. Fue el sacrificio perfecto. El Señor tomó esa ofrenda. Como en algún momento determinado, en medio de la casa, el Señor ha tomado algunas ofrendas. Me acordaba cuando el apóstol Héctor perdió a su hijo también. Dios tiene el control de nuestras vidas. Vamos a creer en Él. ¿Me sane o no me sane? Porque nuestra confianza no está en la sanidad. Nuestra confianza está en el Eterno, el dador de la vida, el Todopoderoso. Si es su voluntad, me sana. Si no, gloria a Dios. Mucho tiempo estuve orando por un asunto que tenía aquí. Señor, sáname, y pasaba, etcétera, para que el Señor me sanara. Nunca sucedió. Porque en Él está la autoridad de hacerlo o no hacerlo. Y el aguijón en la carne. ¿Cuántos tenemos algún aguijón en nuestra carne? Y es necesario, porque ahí Él se glorifica. Él se glorifica, amados, en nuestra debilidad. Entonces, si estamos viviendo alguna situación de enfermedad, ya sea propia o de algún familiar, ¿vamos a confiar en el Señor o en la enfermedad o en la sanidad? Eso es influencia de este tipo de deidades. Necesitamos desconectarnos de eso. Esa es una. Y la otra influencia tiene que ver con el orgullo. Porque ¿qué dice aquí? Que él era médico y llegó a ser un Dios por sus propios méritos. Personas que conocen de medicina, ¿cómo son? Súper humildes, ¿cierto? O sea, ellos vienen, pase, Señor, por favor. Quiero revisar. Son arrogantes, son altivos. Porque ahí se ve este tipo de influencias en medio de estas personas a través del conocimiento. A través de lo que han aprendido. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra? Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Salmo 94:4 dice: hablan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad se vanaglorian. Tenga cuidado con vanagloriarse, con creer que lo que usted ha conquistado es suyo. Amén. Solamente, le digo al tiro, solamente si usted está haciendo algo bueno,
Dice que usted está caminando por la obra justa que el Señor determinó antes de la fundación del mundo. Solamente está siendo obediente al Señor. Viva con humildad. Y no se deje influenciar por este tipo de espíritu, de deidades. Desconéctese de toda arrogancia, de toda altivez, de todo orgullo que no le permite caminar con libertad. Y reciba el consejo que viene de parte del Señor hacia nuestras vidas. Porque necesitamos ser libres con la libertad que Él nos hizo libres. Amén. Bien. Respecto a las enfermedades, dice que Él fue, Isaías 53:3 dice que Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y afligido. Por Él fue herido, traspasado, y nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por sus llagas hemos sido sanos. Y estamos recibiendo la sanidad que necesitamos conforme a las estaciones que estamos viviendo. Amén. Octava plaga. Granizo y fuego. Tuvo un impacto devastador sobre los suministros de alimentos de la nación. Y fueron confrontados estos dioses. Horus, el iniciador de la civilización egipcia. Shu, el dios del aire y el dador del cielo. Set, mire esta deidad, que es el señor del caos, dios de la sequía y del desierto. Probablemente en este último tiempo hemos tenido algún tipo de influencia de esta naturaleza. A lo mejor ha habido caos en nuestra vida interna. A lo mejor ha habido confusión. A lo mejor estamos pasando por un desierto que no logramos salir y no lo entendemos. Probablemente estemos viviendo tiempos de sequía. Profetas de la casa, ¿en qué etapa están? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Estamos recibiendo el agua que proviene del cielo o estamos pasando tiempo de sequedad? ¿En qué etapa estamos viviendo? ¿Qué tipo de influencia se está manifestando en nuestras vidas? Necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos avanzar. Necesitamos conquistar. Porque el Señor nos ha puesto esta puerta delante de nosotros. Cuando el pastor Juan José mencionaba o colocó esta imagen de la puerta marcada con los dinteles, es una puerta de oportunidad que el Eterno, para que nos resguardemos, para que podamos estar seguros de aquello que el Señor nos ha dicho que debemos conquistar. Pero amados, no se trata solamente de nosotros, sino que se trata de alguien más. Cuando veía lo que el Señor le ordenó a Moisés, las instrucciones que le da para celebrar Pesaj, una de las curiosidades que me llegó mientras lo leía, tenía que ver con que la cena festiva se tenía que celebrar con su prójimo más cercano. No con el amigo necesariamente, no con el que me caía bien, sino con su prójimo más cercano. Y a veces nuestro prójimo, que es nuestro vecino, no tiene idea de quiénes somos nosotros, ni lo que portamos. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos siendo confrontados de parte del Señor para ser cada día más libres, también hay mucha gente que necesita ser libre de toda atadura de las tinieblas y que nosotros lo conocemos y sabemos en qué condiciones ellos están viviendo. Amén. No se trata solo de nosotros, sino se trata de su pueblo. Se trata del propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Granizo y fuego. Eso. Primera de Juan 2:15 dice así: no amen al mundo ni las cosas que estén en este mundo, confrontando a este tipo de deidades. Horus, el iniciador o iniciación de la civilización egipcia, que representa el mundo, que representa una sociedad, que representa una estructura de pensamiento, una forma económica, religiosa y una estructura
para poder hacer gobierno. Entonces, como hijos de Dios, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En una civilización? ¿En un país? ¿En una ciudad? ¿En un sistema administrativo? ¿En un sistema político? En que si sale tal gobierno vamos a andar mejor, si sale otro gobierno no vamos a estar bien. ¿En dónde está nuestra confianza? Definitivamente. Porque le digo, en algún momento también hemos sido influenciados por este tipo de deidades para tomar decisiones. Y a veces sin preguntarle al Señor. Entonces dice, no amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la vanagloria de la vida, las riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que confía en lo que Dios ha dicho y camina en lo que Él ha determinado, permanece para siempre. Tomando un poquito el ejemplo, Julio Melgar acaba de morir. ¿Usted cree que lo van a olvidar? Él dejó un legado. ¿Cuál es el legado que tú y yo estamos dejando? ¿Cuál es la influencia que tenemos sobre la sociedad en la cual estamos? Permanece para siempre. Permanece para siempre. El que vive y el que confía en lo que Dios ha dicho de él. El que es obediente. Y a veces nos cuesta ser obediente. Porque hay orgullo en el corazón. Y quisiéramos hacer las cosas como mejor nos parece. Y hemos intentado, es verdad, amados. Cada uno de los que está en medio de este lugar lo ha intentado, una y otra vez. Por lo mismo le digo, no desmaye. Siga avanzando, siga conquistando. Hemos abierto un montón de puertas. Hemos tenido tremendas oportunidades y por misericordia de Dios las hemos aprovechado. Pero otras las hemos desechado, siendo que han sido oportunidades de parte del Señor. Necesitamos estar alineados con su espíritu, con lo que Él está trayendo en medio de nuestras vidas y en medio de esta casa. Pero desconectarnos de todo lo que nos impide caminar con esa libertad que Dios nos ha dado. Porque a veces hay personas que se obsesionan con lo que la sociedad les puede entregar. Y mencionábamos la semana pasada sobre algunas personas, algunos jóvenes, cuando en alguna oportunidad van a la universidad y toman decisiones incorrectas. Ese tipo de influencias tiene que ver con esto. Un hijo de Dios no puede depender ni amar las cosas de este mundo. Octava plaga. Langostas. Esta plaga ataca el corazón de la economía. Recuerde que la otra plaga atacaba la economía en términos generales, pero esta ataca el corazón de la economía egipcia y a los grandes dioses que eran adorados en toda la nación, a los cuales, mire, escuche y ponga atención, se le rendía culto, a los cuales se rendía tributo con sus cosechas. La lista de los dioses confrontados son Nepri, Geb, el otro nombre Renenutet, que es difícil más encima nombrarlo, que tiene que ver con la diosa de las cosechas. Eset, diosa de la abundancia. Estas deidades fueron confrontadas. ¿Por qué? Porque el pueblo les rendía tributo, les traía ofrendas, les traía primicias, rendía tributo. El año pasado, me acuerdo que el Señor nos confrontó en esta área también. El día que presentamos primicias acá. ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerda, iglesia? Yo me acuerdo. El Señor nos reprendió. Ahora viene la fiesta de los panes sin levadura. Y después viene primicias. ¿Cómo nos vamos a presentar delante? ¿Qué excusas vamos a tener para presentarnos delante del Señor? Iglesia, familia, comunidad, le pregunto. ¿Cómo hemos estado administrando nuestras finanzas en este último tiempo?
¿A quién hemos estado rindiendo tributo con lo que hemos recibido de parte del Señor? Con las oportunidades que Él nos ha dado de trabajo, con las puertas de bendición que Él ha abierto. Porque si bien es cierto, amados, todos adquirimos ciertas responsabilidades en el comercio, tenemos que pagar una casa, tenemos que vestirnos, comer, etc. Y tomamos algunas responsabilidades económicas que tenemos que cumplir, que tenemos que suplir. Pero a veces somos mucho más responsables con el sistema que con el Señor. Porque si vamos a traer los diezmos, como que, bueno, esperará. Total, el Señor tiene misericordia. Si vamos a traer una ofrenda, no nos vaya a faltar. Si ha tenido ese tipo de influencia en este último tiempo, deslíguese de eso. Y sea responsable en la administración de su economía, para rendirle culto al Señor. Si se ha visto confrontado en este último tiempo con este tipo de influencias, renuncie a ella. Y deje que el Señor, expóngase delante del Señor. Exponga su vida, exponga su corazón, entendiendo que lo que dijo el Señor, lo dijo Él, no lo dice alguien más. Proverbios 3:9, pero antes Mateo 22:21, cuando lo estaban confrontando al Señor y le dicen para pillarlo, para poder ver si tenía alguna falla en ese momento de poder que se equivocara en lo que tenía que decir, le preguntan que si es necesario pagar tributo al César. ¿Es necesario? Bueno, César se acaba de ir. Le preguntan si era necesario pagar tributo al César, porque el Señor seguramente estaba hablando de lo que era honrar, bendecir y todo eso. Sin embargo, el Señor se molestó y le responde. Entonces le dice, porque le dice de cuál es la cara de la moneda que tienen ahí. Y ellos le dicen del César. Entonces le dicen, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, amados, responsabilidad. Algo que la pastora Jenny ha estado mencionando este último tiempo y que estamos esperando la palabra esa, tiene que ver con honra. Honremos al Señor. Y ahí lo menciona el libro de Proverbios y dice, honra al Señor con tus riquezas, porque a veces cuando nos hablan de riquezas, al tiro plata, se nos viene a la mente. ¿Cuál es tu riqueza, amado? Y también dice con tus bienes. ¿Cuál es tu riqueza hoy día? ¿Qué es lo que atesoras? Honra al Señor con tus riquezas y con la primicia de algunos frutos. ¿No es cierto? Dice de todos tus frutos. Y es imperativo. Porque no dice si tienes ganas, hónralo. Dice, honra al Señor. Junto con ello, quiero decirle que el Señor no necesita nada de usted. Es verdad. Nada, nada. Porque Él es dueño de todo lo que existe. Él es dueño de todo. Amén. Pero nosotros necesitamos doblegarnos delante del Señor. Porque a veces confiamos en nuestras riquezas. Derribar este tipo de deidades. Derribar este tipo de influencias que afectan nuestro corazón y en definitiva nos hacen vivir como pobres. Amén. Teniendo, vivimos como pobres. Como gente que a veces raya en la otra parte, de mendigo. Un principio que tiene que ver con el principio del dar. Si yo doy, dice que hay más bendición en dar que en recibir. Y eso tenemos que aprenderlo a vivir correctamente. Amén. Y en todo sentido. ¿Cuáles son las riquezas que atesoramos en nuestro corazón? ¿Cuáles son los bienes que el Señor nos ha provisto? Porque a veces nos cuesta hasta abrir la casa para que entre alguna persona. Digo, a veces nos vemos confrontados con eso.
para que pueda servirse a alguien. Y no tiene que ver solamente con la gente de la casa. Si bien es cierto, el Señor nos dice primero con la familia de la fe, pero hay mucha necesidad también. Muchas veces pasa gente pidiendo y nosotros a veces como que nos hacemos los locos, porque adoramos más lo que tenemos, en vez de dar, de entregar, con libertad. Del César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. Lo que a Él le corresponde, lo que a Él le pertenece. Confrontando este tipo de deidades que traen ruina y desilusión. Tinieblas, novena plaga. El ataque fue dirigido hacia sus máximos ídolos, el dios Ra, que es el dios del sol, máximo exponente de los dioses egipcios. Era representado, era el símbolo de la luz solar y el dador de la vida. Imagínense cómo era representado. Ellos le rendían culto a este tipo de deidades. Mencionamos esto también porque el pueblo de Israel estaba sumergido en medio de este pueblo, en medio de esta nación. Y el pueblo de Israel en algún momento, en alguna medida, también fue influenciado por este tipo de deidades. ¿Por qué lo traigo a colación o por qué lo recuerdo? Porque necesitamos ser libres de esa esclavitud. Así como el pueblo de Israel, el Señor lo confrontó un montón de veces en el desierto, incluso en un momento el Señor se descuida, y Moisés se descuida, va a buscar las tablas de la Torá, digamos, y ellos estaban adorando a un becerro de oro. ¿De dónde trajeron este tipo de influencia? ¿De dónde la sacaron? De Egipto. Porque con el tiempo, al estar sumergido en ese tipo de manifestación, se les hizo como natural. Necesitaban ver algo o tener algo a qué adorar. Entonces nosotros también, nuestra fe a través de esta deidad está siendo confrontada. ¿En quién estamos confiando? Tangible. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que podemos palpar? Porque la fe está siendo azotada. Los débiles en la fe, que hablaba la pastora Jenny la semana pasada, en medio de este tumulto, de esta manifestación espiritual, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Amén. Si confiamos o no confiamos en Dios, si creemos o no creemos en el Señor. A través de los distintos procesos, a través de las distintas etapas, a través de las distintas manifestaciones de nuestra vida, nuestra fe está siendo confrontada. Si creemos o no creemos en el Señor, si creemos en el Espíritu del Señor. Porque lo podemos decir muy libremente y sueltamente, y lo decimos con libertad, probablemente decimos, sí Señor, y le decimos al Espíritu Santo, Él nos guía a la verdad y la justicia y nos enseña todas las cosas, pero en el momento de la reprensión o en el momento del consejo, ahí queda todo, y no creemos y no confiamos. Una de las cosas, de las áreas que están siendo confrontadas a través de esta deidad, tiene que ver con las señales, las maravillas, los milagros. Porque a veces como no lo vemos, no lo creemos. Como no es tangible, no lo creemos. Y el Señor está haciendo y va a seguir haciendo maravillas en medio de su pueblo, trayendo libertad, sanidad, sacando de la esclavitud. Muchas veces hemos visto cómo gente ha salido de cautiverios y vive esa libertad. Y eso es tremendo. Pero a veces nos vemos confrontados con esto. Porque nuestras propias vidas no la vivimos como realmente deberíamos vivirla. Entonces, a través de esta deidad necesitamos desconectarnos de todo esto. Le pertenecemos a Él. Juan 1.1 dice, porque ¿qué es lo que dice este? Que era el máximo exponente, o sea, el dador de la vida, la luz, etc. Era en ese sentido, era el que iluminaba al pueblo, el que traía la palabra. Juan 1.1 dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
el Señor. Él estaba con Dios en el principio, por medio de todas las cosas, por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Mire cómo se manifestaba este Dios. Dice que es símbolo de la vida y de la luz. Y la palabra, la verdad, lo que dice, Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. O sea, este vino a usurpar el lugar que le pertenecía al Señor. En Él está la vida, es nuestro Dios, el creador de todas las cosas, el que nos da la vida, el que nos da la libertad. Probablemente en este tiempo, aparte de ser confrontada nuestra fe, hemos caminado en tinieblas, porque ha venido esta plaga también a afectar nuestras vidas. Hemos sido confrontados, no hemos visto con claridad cómo se ha visualizado el panorama hacia adelante y hemos visto con oscuridad. Hemos visto en medio de tinieblas sin entender los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos sacar esta influencia de nuestras vidas y reconocer que Él es el único y sabio Dios. Él es el autor de nuestra fe, el autor de nuestra confianza, de nuestra fe, de nuestra fidelidad, porque le pertenecemos a Él. Somos su creación. En Él está nuestro destino. Solo en Él, no en otra deidad. No en otro tipo de influencia, no en algún tipo de carrera o en algún tipo de trabajo, sino que en Él está nuestro destino. Le pertenecemos a Él completamente. Este día, amados, es un día de renuncia. Necesitamos renunciar de aquellos tipos de influencia que han afectado nuestra mente y que han afectado nuestro caminar y que han afectado nuestra visión del reino. ¿Se acuerda el acto profético que hicimos la semana pasada? Los que estuvieron, ¿cuántos vinieron la semana pasada? Levante su mano, por favor. Y los demás no pudieron venir. La semana pasada hicimos un acto profético. ¿Se acuerda cuál fue? Nos cambiamos de posición, nos cambiamos de lugar, de un lugar a otro. Y eso tiene que traer un despertar a nuestra mente, a nuestras conciencias. De salir de ese lugar de comodidad, de ese lugar de adormecimiento en el cual habíamos estado, para poder ver el reino como el Señor quiere que lo podamos ver, para que se despeje toda tiniebla en nuestra mente, en nuestro corazón, y para poder percibir aquello que el Señor nos quiere mostrar y las oportunidades que Él nos está entregando. Necesitamos avanzar, necesitamos conquistar, y no quedarnos solo en el acto profético, sino que generar esos cambios, generar esos patrones de conducta que nos habían estado afectando. En Él está depositada nuestra confianza, nuestra fe, renunciando a todo ego, a todo egocentrismo. A veces estamos muy envueltos en nosotros mismos y no vemos lo que está ocurriendo o lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ah, no, todavía no. Ese no. Voy a comer ya. Décima plaga. Muerte de los primogénitos. Uno de los dioses más importantes de Egipto era el dios, el mismo faraón. Era la reencarnación del dios Ra en la tierra. El faraón era el máximo dios en Egipto. O sea, primero estaba Ra, que era el sol. Igual es quien estaba suplantando al Espíritu Santo. Y este Dios está suplantando al Padre, porque Él se creía el Padre de la tierra. La reencarnación del dios Ra en la tierra. El faraón era el máximo dios de Egipto. Como iglesia, una de las cosas que en el verano se habló en medio del campamento, que tenía un nombre, ¿se acuerda? ¿Cómo se llama el campamento de la iglesia? Único. Debemos entender de una vez por todas que Él es el único Dios, que Él es el Todopoderoso, que en Él está depositada nuestra confianza, que Él es el Padre de amor, que Él es el Dios de justicia,
Que necesitamos depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Él y quitar toda influencia de este tipo de deidades en nuestras vidas de una vez por todas. Probablemente en el Egipto, o la influencia de Egipto, en la cual hemos estado caminando en este último tiempo, tiene que ver con la falta de compromiso con Dios, con su obra, con lo que Él ama, con su iglesia. Cada uno sabe en la realidad en la cual está viviendo. El Espíritu del Señor es el que trae a nuestra conciencia el entendimiento para poder comprender de qué condiciones o en qué cárceles he estado en este último tiempo. Necesitamos salir, necesitamos avanzar, porque hay un largo camino que nos queda por recorrer. Pero junto con eso, algo en lo cual he estado reflexionando también en este último tiempo, tiene que ver con que no tenemos comprada la vida. Y por otro lado, la vida pasa muy rápido. No sé si lo he dicho aquí, pero en algún momento lo he comentado. No me di ni cuenta cómo pasé de los 20 a los 40. Aunque no lo crea, tengo 42. Sí se nota, mire, puras canas. No tenemos comprada la vida, amados. Y a veces perdemos minutos, tiempos, años de nuestra vida. O de la vida, que no nos pertenece. Porque Él, no Él, sino Él es el autor de la vida. Y a Él le pertenece. Nuestras vidas completas le pertenecen a Él. Pero debemos rendirnos con todo nuestro ser, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Quizás hemos estado envueltos en ese adormecimiento espiritual y no nos hemos dado cuenta, creyendo que estamos vivos, que estamos despiertos. Porque a veces venimos al culto y somos un poco... Sé que todos tenemos trabajo, necesitamos un montón de cosas. Y a lo mejor venimos cansados, pero somos irreverentes también. Como decía la pastora el otro día, nos paramos, caminamos, hacemos esto, lo otro, y no somos reverentes delante del Señor. O cuando nos dicen levante las manos, adore, glorifica al Señor, tampoco somos reverentes. Es que yo soy así, pastor, entonces tengo que ser que Dios se acomode a como yo soy. Que Dios se amolde a mí. Aleluya. No, amados. Nosotros, en adoración a nuestro Dios, debemos manifestar con todo nuestro ser. Aun cuando estemos viviendo tiempos difíciles, de amargura, de dolor, son tiempos que necesitamos manifestar lo que Él es. Y Él es el Señor. Quizás haya falta de temor también por influencia de este tipo de deidades en nuestras vidas. Porque aquí delante de nosotros podemos ser y podemos hacer el acto profético, lavamos las manos y somos santos delante del Señor. Y todo nuestro cuerpo santo. Pero donde nadie nos ve, ¿qué hacemos? Donde no podemos llegar a ningún ojo humano. Cuando estamos solos, ¿qué hacemos? La falta de amor, la soledad. Quizás estemos pasando en medio de ese tiempo, de esa influencia, de este tipo de deidades. Quizás hayan adicciones en las cuales no puedes salir. También son influencias de este tipo de manifestaciones. Pero no le vamos a responsabilizar a las influencias de las decisiones que nosotros debemos tomar. Porque fácil podría decir, al igual que las iniquidades, no es que mis antepasados pecaron y endosarle la responsabilidad a ellos. No, cada uno de nosotros es responsable de sus propias decisiones. Y somos responsables delante del Señor de las decisiones que tomamos. Necesitamos renunciar de todo aquello que nos afecta, de todo aquello que nos aqueja y que no nos permite caminar con libertad. A lo mejor la ignorancia también puede ser una influencia que esté afectando nuestro caminar y que no nos permite ser certeros en las decisiones. Y hemos tomado decisiones erróneas que van a afectar nuestras vidas y también la vida de nuestra familia. Y es complejo,
Porque ¿cómo echamos atrás una decisión a veces cuando ya va avanzado? No podemos echar pie atrás. Necesitamos hacernos responsables y hacernos cargo, de nuestras propias decisiones. Sin duda que este es un tiempo abierto de parte del Señor. Sin duda que Dios nos ha dado y nos está dando una nueva oportunidad de poder comenzar. Para las personas que se están sumando en medio de la casa, quiero decirles que constantemente el Señor nos está dando nuevas oportunidades, pero debemos aprovecharlas con todo nuestro ser. Si hay conductas en las cuales hemos visto que a lo mejor ha habido algún tipo de influencia, y quizás algunas de las que no mencionamos acá, si se ha visto influenciado o ha vivido momentos difíciles en los cuales no ha podido decidir correctamente, sepa que Dios quiere llevarlo a un camino más excelente, que quiere sacarlo de esa condición para llevarlo a una libertad mayor, a un mayor grado de libertad para caminar en justicia. A lo mejor hay adicciones, usted a lo mejor ha dicho, no sé si alguna vez podré dejar este tipo de adicciones. A lo mejor adicciones visibles, cigarro, alcohol, etcétera. Pero hay unas más invisibles que están en la mente y que necesitamos erradicar también de nuestras vidas. Y cortar con toda esta influencia de este sistema operante en nuestras vidas. Egipto igual al mundo que opera hoy día. Las deidades que hoy día mencionamos acá, que fueron confrontadas en Egipto, solamente se han ido cambiando de nombre de acuerdo a las culturas, pero es el mismo espíritu, en las diferentes etapas de la era, digamos, de la vida. Necesitamos salir. Este día es un día de libertad. Tome como este día de un día de oportunidad. A lo mejor alguno de ustedes podría decir, pero esto no me llegó a mí, entonces como que no me voy a hacer cargo de algo que no estoy haciendo. Siempre podemos mejorar. Y siempre debemos mejorar. Para caminar y ser cada día más justo delante del Señor. Luego anúnciale lo siguiente. Vuelvo al principio. El Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Si Él está confrontando nuestras vidas, si está sacando este tipo de influencias, es para que le podamos honrar, para que le podamos adorar. La expresión de adoración no tiene que ver solamente con cantar, con levantar las manos, que es parte de las expresiones de adoración. Pero la adoración tiene que ver también con servicio. En otras versiones de la palabra menciona y dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Adoración, servicio, entrega delante del Señor. Que el caminar por el desierto, como anoche lo anunciábamos, recordando los tiempos que vivimos antes de conocer al Señor, antes de la oportunidad que Él nos dio. A lo mejor nosotros no lo veíamos como tiempos amargos. Por ejemplo, en mi caso, salíamos a fiestas de repente. No de repente, casi siempre. No casi siempre, todos los fines de semana. Y uno decía, cuando recién llegamos, pero bueno, ¿qué será malo? ¿No será malo? Sin embargo, el Espíritu del Señor, el que confrontaba nuestras vidas y el que nos enseñaba el camino por el cual nosotros debíamos andar. Y podíamos caminar siendo libres. Y recordábamos ese tiempo que vivimos en algún momento, creyendo en que éramos libres antes de conocer al Señor. Pero era una verdad aparente. Quizás estamos viviendo, o alguien está viviendo, en una verdad aparente. Que pareciera que es verdad lo que está viviendo, pero no es así. Porque probablemente se ha nublado el entendimiento. Cierto. Se ha nublado el corazón. Cierto. Pero Señor, si yo te honro, yo traigo mi ofrenda, por dar un ejemplo. Pero Señor, si yo visito a los enfermos. Y cuando el Señor dice, camina la segunda milla, es que no, estoy cansado, que tengo tantas cosas que hacer. Mucho trabajo, muchas cosas. Para que me adore y me sirva.
¿Cuántos sirven al Señor aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos podrían servirle de una forma más excelente? Es la oportunidad que Él nos está dando. Salir de este tipo de influencias. Desconectarnos de Egipto. En este año, vivir un poco más libres. Un poco más libres. Porque la libertad plena va a ser cuando lo veamos a Él. Cuando le veamos a Él. Póngase de pie, por favor.